Buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias por sintonizarnos por medio de Facebook Live, hoy día miércoles, en que nos reunimos para tomar, ah, tocar temas sobre diferentes aspectos. Y hoy, vamos a empezar de nuevo. Ok, respira profundo. Buenas tardes, Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos acompañándonos en esta tarde por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga allá donde se encuentran. Y mi nombre, primeramente me gustaría presentarme. Mi nombre es Vera Guzmán y tengo el gran privilegio y el honor de servir a Dios aquí en mi casa de oración, que es la iglesia Ministerios Nueva Generación, en la cual me congrego, y Dios me ha permitido servirle aquí, ser usada por Él por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, desde la perspectiva de mis vivencias en el camino de mi fe y por medio de la palabra y la revelación del Espíritu Santo. Claro, porque pues Él es el que nos llama, él es el que nos da los dones y Él es el que pone las palabras en nuestra boca. Así que en esta tarde me gustaría primero iniciar con una oración. Si gusta cerrar sus ojos allá donde se encuentra, y vamos a orar para poner todo esto en las manos de Dios. Señor, te damos gracias por esta hermosa tarde y te ponemos todo en tus manos, Señor. Ponemos este estudio del tema que se va a impartir hoy. Padre, te pido también por los que están recibiendo este mensaje, para que tú dispongas sus corazones, para que tengamos una mente dispuesta, abierta a recibir bendición que viene del cielo. Y te doy gracias por cada uno de ellos, por cada persona que está sintonizando. Y te pido que suplas tú toda necesidad que ellos puedan tener, Señor. En tus manos ponemos todo esto, que sea tu Espíritu Santo guiándome para la para impartir esta palabra que viene de ti y que primeramente me ha edificado a mí, y sé que será de bendición para mis hermanos. Amén. Bueno, pues el día de hoy me tocó compartir el tema de servir. Nuestros temas han sido: Jesús me enseñó a servir. Jesús me enseñó es el tema principal y el subtema es servir. Y para eso les quiero leer en la palabra de Dios en Marcos 10, 42, 44. Les voy a leer estos versículos. Dice así: así que Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no deben ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos enseña en estos versículos que el servicio a Dios debe ser con humildad. Como dice ahí, no buscando ser mayor que los demás y abusando de esa autoridad. No, el propósito de servir no es el que a nosotros nos sirvan los demás, sino nosotros tomar el trabajo más bajo, más humilde, para servir a todos los demás. Eso fue lo que Jesucristo nos enseñó. Por medio de los evangelios nosotros aprendemos muchas enseñanzas
de cómo servir a Dios. Pero hay un aspecto que, fíjense que hay un aspecto que les voy a mencionar en este estudio y tiene que ver con el descanso. Durante este tiempo, cuando vi el tema de servir, empecé a pensar y a pedir a Dios que me guiara qué aspecto del servicio quería que yo enfatizara. Porque como sabemos, Jesús vino a darnos una gran enseñanza, porque Él siendo Dios, estando con Dios en el trono celestial, Él se hizo hombre, vino a la tierra, vivió como nosotros y vino a servir a los demás. Entonces, Él nos va enseñando por medio de toda su vida de ministerio, que Él es una persona humilde, que Él es humilde, que se debe de servir con humildad, con obediencia, no haciendo lo que Él quería, sino haciendo la voluntad del Padre. Tenemos muchas hermosas enseñanzas y podemos desglosar y sacar muchos temas de ahí. Pero uno que me llamó mucho la atención sobre este tema, que tiene que ver con el servicio, es el descanso. ¿Y por qué voy a hablar del descanso? Pareciera que es algo todo contrario al servir. La razón por qué voy a hablarles del descanso es que muchas veces nosotros, como servidores, tenemos un llamado y tenemos una convicción de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, cómo nos quiere usar, pero muchas veces nos encontramos con retos y obstáculos muy grandes que nos empiezan a sacar a nosotros de ese propósito, de esa vida de servicio, y es bien importante que nosotros toquemos ese tema, el descanso. ¿Qué dice Jesús del descanso? Todos hemos experimentado cansancio, y no solo físico, sino también emocional y espiritual. El cansancio puede afectar muchas áreas de nuestra vida, nuestra manera de vernos a nosotros mismos, nuestra manera de ver a Dios y de relacionarnos con los demás. Especialmente en esta pandemia, todos sabemos que hemos sufrido un cambio y algunos de nosotros somos más flexibles que otros cuando se refiere al cambio. Algunos que ya somos más maduros de edad, estamos acostumbrados a una forma de servir, tal vez una forma de vivir, y nos cuesta un poco más trabajo, tal vez que los jóvenes, que ellos están ahorita en constantes cambios con la tecnología, con la información que hay ahorita, suceden cambios muy, muy rápidos. Ellos están muy adaptados a eso. Pero los mayores, tal vez, no todos, pero muchos sufrimos al evolucionar, al tener que hacer esa transición. Porque durante la pandemia, como saben, hubo un tiempo que no nos pudimos congregar. Entonces, y después, cuando ya nos pudimos congregar, hubo limitantes debido a los protocolos de salud por la pandemia. Así que hubo varios cambios y yo creo que en lo personal quiero decir que me ha afectado, sí, porque la forma en que yo me desarrollaba espiritualmente al venir a congregarme ha cambiado. Antes estamos acostumbrados a pasar al altar, a la administración, a muchas cosas que fueron en un momento muy limitadas e incluso no se podía hacer. Entonces, esos cambios vienen a ser como unos grandes retos para nosotros los que estamos sirviendo. Entonces,
lo bueno es que podemos seguir haciéndolo, podemos seguir sirviendo, podemos seguir cumpliendo ese propósito por el cual Dios nos llamó, pero ha cambiado ahora la manera de hacerlo. Tal vez no es igual, pero podemos nosotros seguir siendo usados por Dios. Así que nosotros podemos perseverar en eso, en el servicio, pero claro, va a haber momentos donde nos vamos a sentir un poco frustrados si no estamos siendo flexibles, si no estamos siendo adaptando a ese nuevo cambio que está sucediendo. Entonces, una de las cosas que también sucede es que, como les decía, es el cansancio. Tal vez emocionalmente para nosotros vivir todo lo que hemos vivido ha sido un poco frustrante o cansado. Tal vez nos llegó el desánimo. Tal vez pensamos que ya no vamos a poder servir como lo hacíamos antes, entonces empezamos a desanimarnos, empezamos a dejar de hacer cosas que antes hacíamos. En la palabra de Dios, Él nos habla sobre el descanso y les voy a leer un versículo que está en Mateo 11, 28 al 30. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Fíjense, algo tan importante que a veces no logramos entender porque el concepto que nosotros tenemos del servir y de trabajar es un hacer, hacer y hacer. Desde la perspectiva del ser humano, nos da mucho trabajo pensar en el descanso. A veces pensamos que descansar es ser perezoso, pero Dios mismo está hablando del descanso. Él mismo descansó, trabajó 6 días y el séptimo descansó. Jesús también, cuando Él estaba en su ministerio, cuando Él estaba predicando, Él se apartaba de las multitudes y se apartaba de los discípulos para hablar con el Padre, para Él poder tomar fuerzas del Padre y seguir avanzando en el ministerio. Jesús sabía cuál era su propósito, cuál era el plan que Dios tenía para su vida aquí en la tierra. Él lo entendió, Él lo obedeció. Otros de los aspectos que a veces también nos pueden, como les decía, nos pueden desviar o nos pueden quitar del servir es el desánimo, nuestras emociones. Muchas veces nosotros servimos, claro, por emoción, porque estamos contentos, estamos felices de lo que Dios hace en nuestras vidas, estamos agradecidos. Y eso está bien, pero debemos de darnos cuenta, debemos de reconocer que la razón por que nosotros servimos es porque Dios nos lo ha puesto en el corazón. Porque Dios por medio de su palabra nos da promesas, porque por medio de su palabra nos alimenta y nos da las fuerzas para avanzar, y por medio de la fe, el creer que nosotros tenemos un llamado específico, que nosotros fuimos llamados para bendecir, para multiplicar nuestros dones por medio del servicio a los demás. Nosotros debemos de tener esa convicción de que Dios es el que nos llamó para ello. Y aunque estemos viviendo días difíciles, como ahorita en estos tiempos, nosotros, aunque no sientamos ganas, aunque estemos desanimados, aunque estemos tristes, aunque estemos pasando por dolor, porque eso todos lo vivimos,
todos los seres humanos experimentamos momentos buenos y momentos duros. Pero cuando nosotros tenemos la convicción de que de que vamos a servir a Dios con amor, porque Él nos ha depositado su amor en nosotros y vamos a compartir algo de lo que Él ya nos dio. Nosotros tenemos que tener esa convicción muy clara, porque sí, hay momentos de desánimo, hay momentos de tristeza, hay momentos que no queremos hacer, pero cuando nosotros damos el paso, cuando nosotros recordamos que lo que estamos haciendo es para Dios no es por emoción, sino con la intención de ser bendecidos nosotros también, de bendecir a otros y ser bendecidos por medio del servicio a los demás, como en esta tarde que Dios nos ha dado ese privilegio o me ha dado a mí la oportunidad de compartir un mensaje por medio de la palabra, por medio de mis experiencias de fe, porque yo les digo, porque yo también experimento cansancio. El Señor nos usa cuando en todo tiempo, en momento de tristeza nos da revelaciones preciosas, nos muestra su amor, nos muestra su fidelidad, pero como dice la palabra, vengan a mí los que están cansados, tenemos que ir a Él. En la palabra de Dios nunca dice que descansemos de servir. No dice eso, dice que tomemos un descanso o que dejemos el servicio o que dejemos de congregarnos por un tiempo o que nos vayamos de la iglesia para poder retomar fuerzas. Eso no dice la palabra de Dios, aunque eso quisiéramos hacer. Dios es muy sabio y nos conoce. Es necesario que vayamos a Él porque Él es la fuente de vida. Él siempre tiene la respuesta para todas nuestras necesidades si nosotros hacemos una pauta, paramos, descansamos y escuchamos su voz de qué es lo que sigue, qué es lo siguiente. ¿Cómo quieres, Señor, que yo te sirva en estos tiempos? En estos tiempos donde tanta información se nos ha dado, se nos sigue dando en las redes sociales, en las noticias, se nos da de las tantas variaciones del virus, de tantas cosas que están sucediendo en el mundo que nos empiezan a bombardear de pensamientos que son limitantes, que ya no sentimos la libertad que teníamos antes para acercarnos a las personas, para hablarles de Dios. Todas esas cosas nos están limitando, pero como dice la palabra de Dios, vengan a mí. Cuando vamos a Dios, cuando vamos con Él, Él nos va guiando. A veces el solo hecho de enviar un mensaje a una persona, hacer una llamada a alguien con el que no has hablado, tú no sabes si esa persona está esperando esa llamada, esas palabras de ánimo, esa palabra, Dios ahí te va a usar, Dios te va a dar palabra para esa persona con la que te estés comunicando. Esa persona que tú le envías un texto, créeme que a veces no tenemos palabras. No tenemos palabras que decirles a las personas. A veces no sabemos cómo empezar porque a veces sabemos que esa persona está pasando una situación muy delicada, pero Dios es el que nos pone las palabras. Yo he experimentado eso, que simplemente un texto, la gente me ha dicho, no sabes cómo yo estaba esperando escuchar algo así. No tienes idea. Y yo en el momento no sabía qué escribir en ese texto, pero Dios siempre nos pone palabras porque vienen de Él. Y yo lo creo. Y cuesta trabajo, sí cuesta, porque nuestro pensamiento empieza a pensar, ¿y qué va a pensar o qué va a decir? Nosotros tenemos que ser valientes y llevar la palabra de esperanza, palabra de ánimo a nuestros hermanos, a los que lo necesiten. A veces nos encontramos con gente de afuera, con gente que no tienen hogar, gentes que son
homeless o indigentes. A veces tenemos miedo porque hay mucha gente que está enferma mental. Tenemos miedo de acercarnos. A veces no traemos nada en nuestras manos para ofrecerles. Ni agua, ni un bocadillo, nada, ni un snack, ni siquiera $1 para darles. Pero el Señor me ha mostrado que una oración, acercarnos a ellos y orar, puede ayudarlos para sobrellevar ese día tan duro que están viviendo, porque ellos viven al día a día, y nosotros podemos ser bendición de diferente manera. El Señor nos ha mostrado, Él vino y nos enseñó cómo servir, hacerlo con amor, hacerlo, a tener piedad, con piedad, a sentir el dolor de la gente. Y nosotros lo podemos lograr solamente si tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, porque yo he sentido cómo el Espíritu de Dios se entristece en algunas ocasiones. Yo he sentido como a Dios le duele lo que está pasando en el mundo. A Dios le duele, a Dios le afecta y nos envía a nosotros a llevar una palabra de ánimo, una palabra de consuelo. El simple hecho de abrir nuestra boca y ser usados por Dios, estamos sirviendo a Dios. Tomar la decisión de servir. Si servimos en nuestra casa, como dice la palabra de Dios, tomando el último lugar, no para que nos sirvan, sino nosotros para servir a los demás, para mostrar el amor de Dios, el ejemplo de Jesucristo aquí en la tierra, en donde trabajamos, que nosotros seamos humildes y lo hagamos con el corazón, pensando que estamos haciéndolo para Dios. ¿Por qué? Porque Él así nos ha enseñado que si hay que limpiar, hay que limpiar. Si hay que levantar una basura que está tirada y ponerla donde va, ahí está la enseñanza de Jesús. Que no esperar que nosotros ir, y si tenemos un puesto superior o un cargo con responsabilidad, que a nosotros nos sirvan, sino nosotros hacer nuestro trabajo, hasta el más pequeño, nosotros ir a realizarlo. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice en su palabra, que nosotros debemos de tomar el lugar de esclavos, como dice, que nosotros debemos de servir a los demás en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde estemos, en el mercado, abrir la puerta a los demás. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer. Si vemos algo fuera de lugar, ponerlo en su lugar, la basura, un carrito, lo que nosotros podamos sentir en nuestro corazón hacer, pero sabiendo, no porque tenemos ganas, no porque ese día tenemos mucha energía, sino porque la palabra de Dios así lo dice. Y yo sé que a veces, porque a mí yo lo experimento a veces, yo la verdad a veces voy al mercado, ida y salida, y voy rápido, y a veces no veo a la gente, la verdad. Y lo que hace Dios en mí es que debo de observar a mi alrededor. Dios quiere que yo vea la necesidad que hay alrededor. Nos ha llamado a servir, así como Él sirvió, con humildad. Entonces, eso, uno de los aspectos, como les decía, es el servir con humildad, con amor, con convicción, con fe, con intención, que lo hagamos de una manera intencional y no emocional. Que la manera que servimos a Dios sea porque hemos entendido que tenemos un llamado muy importante y que para nosotros tomar nuestro lugar como hijos de Dios, debemos de hacerlo de esa manera, como Él nos ha enseñado. Que nosotros podamos perseverar a pesar de lo que suceda. Nosotros sigamos adelante. Miren, muchas veces pasa, y no solo en la pandemia, porque a veces también le echamos mucha culpa a la pandemia, pero ya antes de la pandemia ya teníamos problemas. En lo personal, yo les puedo compartir. A veces nosotros queremos encontrar la solución afuera. Queremos que la motivación para servir
venga de afuera, cuando esa motivación tiene que estar adentro de nosotros. El bienestar de nosotros está adentro, está aquí, en nuestro corazón. El sentirnos bien, el sentirnos útiles, el tener la motivación para servir, para hacer lo que tenemos que hacer día a día, viene de adentro. Claro que el ambiente nos va a ayudar. Tener un ambiente idóneo ayuda mucho, pero todo empieza por nosotros. Interiormente ver lo que está pasando. Muchas veces deseamos que el ambiente sea el que propicie. Cuando el Señor nos habla que Él le habla a la iglesia de que admira tanto el servicio, todas sus obras, pero que han perdido su primer amor. A veces nosotros queremos recuperar ese primer amor de afuera hacia adentro. Queremos que algo exterior llegue y reavive y avive ese amor que nosotros, esa pasión que teníamos nosotros cuando primero conocimos a Dios. Pero esa pasión la tenemos que encontrar dentro de nosotros. Tenemos que buscar en nosotros qué es lo que está pasando. ¿Qué ha pasado con nuestro corazón? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué estamos actuando diferente? ¿Por qué nuestro corazón se ha enfriado? ¿Por qué estamos tan agobiados y tan cansados emocionalmente? Es necesario tomar una pauta. Es necesario que nosotros tengamos un orden también en las actividades que tenemos, en nuestra vida, que tengamos paz, que tengamos un balance, pero sobre todo que corramos a los pies de Jesús, como lo dice en su palabra, que vayamos a Él. Dice su palabra muy clara y a veces nos es tan difícil experimentar esta parte que les voy a compartir. Dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esa parte a veces nos cuesta trabajo experimentarla. No la entendemos, la leemos y la volvemos a leer, pero no entendemos. Cuando nosotros servimos a Dios por amor, porque tenemos una inquietud grande que, por cierto, Él la puso en nosotros. Dice su palabra que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Cuando nosotros, eso es lo que nos motiva. No que si el cambio de hora y hoy me dio flojera, me siento que no he despertado, tengo una fatiga, tengo un desánimo, estoy triste, tengo la menopausia, o sea, puede haber miles de cosas que pueden provocar que no desees ir a congregarte, a servir, hoy me quedo mejor en casa. Hay muchas razones, pero hay una más poderosa y más importante, que es la convicción, la fe que nosotros tenemos de que Dios nos ha llamado a servir y que debemos de perseverar. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, yo voy a servir porque yo sé que en el servicio también hay bendición. En el servicio yo recobro fuerzas. En el servicio, más que bendecir a otros, yo soy bendecida. Así que yo me levanto, yo me preparo, me animo y me dispongo a ir a servir a Dios. Y en mi camino, mientras yo voy haciendo ese acto de fe, aunque no lo sienta, aunque no tenga ganas, aunque no tenga ánimo, en el camino yo voy recibiendo fortaleza. En el servir yo voy a recibir bendición. Sirvo a mis hermanos, pero más bien ellos me bendicen. Me bendicen cuando me saludan. Me bendicen cuando me dicen, Dios la bendiga, hermana. ¿Cómo está? Cuando empiezas a recibir, cuando empiezas a caminar en fe del que estás haciendo lo que es correcto hacer,
ahí empiezas a sentir las fuerzas. Entonces, para la próxima vez te recuerdas que aunque no tengas ganas, aunque estés desanimado, pero que si le echas ganas, te levantas y te pones a hacerlo, como el hecho de estudiar, te pones a estudiar. A veces parece que estudiar es una gran tarea, es un gran ejercicio, pero ya cuando empiezas a leer la palabra de Dios, empiezas a estudiar diferentes temas, te empiezas a llenar de fuerzas, empiezas a escuchar la voz de Dios. Dios ahí te va revelando muchas respuestas de las preguntas que tú tienes. Él te va guiando, Él te va dando palabra. No es fácil. Yo creo que el Señor nunca dijo que iba a ser fácil seguirlo a Él. Pero sí dice que es liviana su carga, que no es pesada. Lo importante es tomar la decisión, la determinación y creer que fuiste llamado por Dios para servir a los demás. En lo que hagas, en dar una palabra de ánimo, en un saludo, en orar por alguien necesitado, en proporcionar tu ayuda física, ayudando a un hermano necesitado o a cualquier persona que te puedas encontrar. Todo eso es servir a Dios. Tomar el lugar más bajo, servir a los demás. No para que seas tú servido, no para que te sirvan a ti, ni para que uses ese lugar para tener un beneficio propio, sino para tú servir como Jesús nos enseñó, que vinimos a ser siervos. Y el Señor hará cosas grandes. El Señor te revelará cosas grandes en tu vida. Te dará respuestas que no te esperabas, que le habías preguntado al Señor, pero no te habías detenido a escuchar. Cuando estás sirviendo a Dios, Dios te está hablando. Dios te habla por medio de otras personas. Dios te habla, claro, por medio de la palabra también, principalmente, pero también usa personas para darte respuesta a lo que tú has estado esperando escuchar. Bueno, vamos a culminar este tema hablando sobre un versículo que lo grabé aquí. Y está en 1 Corintios 4:20, dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Me gustó esta versión de la traducción del lenguaje actual, dice. Lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. De eso nos hablaba el pastor este domingo pasado. Y es verdad, en el reino de Dios es tan bonito experimentar tantos beneficios, milagros, la salvación, la redención, la fidelidad de Dios, el mover de su Espíritu Santo, su unción, el gozo, la libertad en su presencia. Todas esas cosas que alimentan nuestra fe, nuestra vida espiritual. Pero es importante que nosotros entendamos y por convicción actuemos y sirvamos a Dios como hijos, como verdaderos hijos de Dios, no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Porque nuestros sentimientos varían, así que nosotros un día podemos estar con ánimo y otros días no, pero nosotros tenemos que tener esa clara convicción. Dios los bendiga y me da mucho gusto que hayan ustedes escuchado este estudio. Espero que haya encontrado alguna palabra que haya bendecido su vida, que haya recibido de parte de Dios. De verdad que lo espero y lo creo porque yo he sido muy bendecida por medio de este tema. Así que para terminar este estudio vamos a hacer una oración, no sin antes invitarlos que el domingo a las 2 de la tarde nos acompañen y se congreguen en la iglesia presencialmente o por medio de las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias
por todo lo que nos das cada día, por tu presencia, Padre, porque tú no te niegas a nadie. El que te busca te encuentra. Ayúdanos a entender el aspecto del descanso, que en el servir también tenemos que hacer pauta, pero la pauta debe ser para ir a tus pies, para buscar sabiduría de ti, para buscar fortaleza y para buscar esa palabra que nos llena de vida, pues tú eres el pan de vida. Gracias, Señor, por esa palabra bendita que nos dejaste. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Buenas noches.